Así es, queridos amigos, bienvenidos a otra entrevista más. Hoy, 18 de febrero, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Hoy tenemos el gusto de poder conversar con el psicólogo José Sánchez, con la cual abordaremos este tema acá desde el Centro de Salud Cayambe Pedro Moncayo. Estimado psicólogo, buenos días. Qué gusto tenerle en nuestras cámaras. Buenos días, reciban un cordial saludo de todos quienes hacemos la Dirección Distrital de Salud 17 de 10 Cayambe Pedro Moncayo. Bueno, sí, sobre la entrevista del día de hoy, todos los 18 de febrero, desde el año 2007 se viene celebrando el Día Internacional del Síndrome de Asperger, ¿no? Esta es una enfermedad que se caracteriza por dos grandes líneas, ¿no? La primera, un deterioro en la comunicación, y la segunda, una dificultad para la interacción social. Entonces, esas son las características principales de este síndrome, que además fue acuñado su nombre en honor a quien lo descubrió, que fue un psiquiatra austriaco, Hans Asperger, quien nació en 1906. Sabemos que en los últimos años el diagnóstico del síndrome de Asperger ha evolucionado y ha sido integrado dentro del trastorno del espectro autista. Desde su experiencia, ¿cuáles son las señales más tempranas que pueden ayudar a los padres y educadores a identificarlo en niños y adolescentes? Desde el año 2013 ya no se diagnostica por separado el trastorno de Asperger, sino más bien ya se le ha unido a un gran, a un gran apartado que es el trastorno del espectro autista. Desde ahí tenemos un diagnóstico ya diferenciado, pero tiene muchas características en común del trastorno del espectro autista, ¿no es cierto? Dentro de las formas en que nosotros podemos sospechar de que alguna persona tiene el síndrome es sobre todo el tema de la comunicación, que hay dificultad para comunicar, pero no porque no hayan desarrollado el lenguaje específicamente, sino porque carecen de habilidades comunicativas, como por ejemplo cómo iniciar un diálogo con otra persona, saber respetar, por ejemplo, el tema del diálogo, ¿no? Saber escuchar y saber responder. A veces son personas que solo hablan de lo que a ellos les interesa, pero no les importa la reciprocidad de la comunicación. Se importan más en el emisor que en el receptor. Entonces, además de otras características importantes, están la dificultad para la interacción social. Entonces, son personas que prefieren estar solos y que no sufren por estar solos, ¿no? No es que no tengan interés por terceras personas, el interés está, a diferencia del autismo, pero en realidad tienen dificultad para socializar y van a generar a veces síntomas o signos de ansiedad cuando tienen que socializar con mucha gente. Bueno, sobre todo tienen que informarse, ¿no? La primera pauta tanto para los familiares como para docentes es el tema de que se informen sobre el diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces nosotros a falta de información podemos hacer cosas que afecten a la persona que padece del síndrome. Entonces, primero es informarse. Lo segundo es que le ayudemos a esta persona a desarrollar habilidades de afrontamiento social, ¿no? Y también habilidades de resolución de conflictos, porque muchas veces, como carecen de estos dos tipos de aprendizajes, lo que hacen es que estas personas se frustran y tienden todavía a aislarse aún más, ¿no? Que ya sabemos por naturaleza tienden a estar solos. Entonces, cuando se encuentran con estas dificultades, lo que hacen es todavía retraerse un poquito más. Y lo tercero sería ser empáticos, ¿no? Tanto docentes como familiares tendrán que buscar la empatía con estas personas para que puedan comprender la diversidad y que también puedan entender que sus comportamientos no pasan por caprichos ni porque quieren hacer daño, sino porque tienen una visión diferente del mundo exterior. Estimado psicólogo, existen muchos mitos sobre el Asperger, como la idea de que todas las personas con esta condición son genios o que no sienten emociones. ¿Cuáles considera que son los mitos más perjudiciales y cómo podemos desmentirlos sobre la educación y la conciencia social?
Los principales mitos serán primero esto del tema de la superdotación, ¿no? A ver, la realidad es que no siempre hay personas con el diagnóstico de Asperger que tienen superdotación, pero sí tienden a tener un nivel cognitivo adecuado o por encima de la norma, ¿no? Eso sí pasa, que es una diferencia con el autismo, porque en el autismo sí vamos a encontrarnos en cambio con personas que tienen un déficit cognitivo. Otro de los mitos importantes es este de que no van a poder socializar de forma adecuada porque no desarrollan el lenguaje. En el Asperger las personas sí saben y sí han desarrollado el lenguaje, tienen un vocabulario de hecho demasiado extenso. La dificultad radica en realidad en cómo generar habilidades sociales para comunicar. Entonces nosotros tenemos que entender esto porque a veces generamos un montón de mitos y sobre todo estigmas sobre estas personas, ¿no? Y lo que hacemos es aislarles o verlas como personas diferentes y eso evidentemente no les potencializa, sino que más bien hace que se sientan discriminados. Entonces, al informarnos sobre esta enfermedad, nosotros podemos generar mejores condiciones para la persona que padece del trastorno. Así es, estimado psicólogo. Muchas personas con Asperger pues tienen dificultades para integrarse en el mundo laboral debido a prejuicios o falta de adaptaciones. ¿Qué cambios cree que deberían implementarse en las empresas y en la sociedad en general para fomentar una inclusión real y efectiva? Bueno, tendríamos igual, ¿no?, que conocer las características de la persona. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos una persona que tiene este diagnóstico, lo que mayormente nos ayuda es poder entrar en el mundo de esa persona, conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, de tal manera que podamos generar condiciones apropiadas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del mundo laboral, de pronto nosotros tenemos como obligatorio que esta persona que entra en cualquier empresa sea alguien que socialice muy bien y que le guste estar rodeado de mucha gente, o de pronto los espacios laborales hacen que tengamos eso, ¿no? Me invento, en un área de post cosecha de una plantación, de pronto están todos ahí mismo juntos, ¿no es cierto? Para la persona con el síndrome de Asperger es muy difícil estar en espacios donde hay reunión de muchas personas. Entonces nosotros, cuando ya tengamos el diagnóstico, tenemos que instruirnos sobre eso, prepararnos y después conocer mucho a la persona de tal manera que no se sienta discriminada y además generar las adaptaciones correctas para poder entender el mundo de esta persona, ¿no? Como les decía, entonces de pronto debemos buscarle una ocupación en la cual normalmente no tenga que socializar con todo el mundo y que las habilidades comunicativas no sean esenciales. Así es, estimado psicólogo, para ir ya finalizando esta entrevista, pues el abordaje del Asperger ha cambiado con el tiempo. ¿Cuáles son las terapias o estrategias más efectivas hoy en día para ayudar a las personas con esta condición y además también desarrollar su potencial y mejorar su calidad de vida? Como decía, sí han cambiado tanto que ahora ya no es un diagnóstico diferenciado. Desde el 2013 ya la nueva clasificación internacional de enfermedades y el manual DSM-4 ya lo agrupan dentro del trastorno del espectro autista, nada más que tendría un alto funcionamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos como intervención ahora? Primero es un diagnóstico temprano. Creo que esto es de vital importancia. El diagnóstico de Asperger ya se podría hacer a nivel de los 6-7 años, porque las primeras características las podríamos tener en los 2 primeros años o a los 3 primeros años de vida. Entonces nosotros lo que proponemos es hacer un diagnóstico precoz de tal manera que podamos tener todas las intervenciones. El tratamiento radica normalmente, como dije, desde la parte psicológica en habilidades sociales, enfrentamiento de estrés, entrenamiento en solución de problemas, pero también se pueden ir uniendo otros especialistas, por ejemplo un terapista de lenguaje que pueda ayudarle a desarrollar también habilidades sociales de comunicación. Puede haber un terapista ocupacional, puede haber a veces neuropsicólogos, neuropediatras. Entonces esta intervención tiene que ser multimodal, de tal manera que preparemos a la persona que tiene el diagnóstico a enfrentar el mundo externo, ¿no? Porque a la final, después del mundo que tiene el paciente en el que trata de estar y solucionar sus conflictos de manera independiente, nosotros tenemos que entender que el ser humano es un ente
parte biopsicosocial. Entonces, que para ver el completo estado de salud tenemos que también socializar de forma adecuada. No importa que tengamos todas las herramientas si no las podemos expresar, porque nosotros en el mundo de ley nos vamos a encontrar en interacción social, y eso es lo que hace digamos, la intervención, ¿no?, de los especialistas, prepararle a esta persona para que tenga mejores herramientas, mejores técnicas y desarrolle habilidades para que no se restrinja en el nivel de comunicación y en el nivel de interacción social, que son las grandes deficiencias del padecimiento. Así es, queridos amigos, hoy hemos abordado el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Hoy, 18 de febrero, se celebra este Día Internacional a nivel mundial. Estimado psicólogo, gracias por darnos el espacio de poder informar a la ciudadanía sobre este tema. ¿Qué mensaje nos dejaría para ya finalizar esta entrevista? Y sobre todo, pues, desde ya agradeciéndole a usted por darnos el espacio para poder conversar. Gracias a ustedes más bien por el espacio, porque podemos llegar, como decía, es muy importante la información, y con estos espacios podemos llegar a la ciudadanía para que ellos puedan ayudar mucho a las personas que lo necesitan, ¿no? Y nosotros, como mensaje final, quienes hacemos la Dirección Distrital de Salud, los psicólogos clínicos, por ejemplo, estamos totalmente capacitados para hacer un diagnóstico oportuno. Ya no necesitamos referir a una especialidad de un nivel de complejidad 2 o 3. Entonces, invitarles, y si sabemos o conocemos de un caso de una persona que pueda tener estas características, pues que sean bienvenidas, agenden un turno por el sistema de Contact Center, el 171 en la opción 1, y nosotros estamos prestos a colaborar para hacer un diagnóstico y además un tratamiento efectivo.